Un hombre amoroso. Cariñoso. Sensible y tenaz. Un hombre lleno de vivencias. Hacedor de sus sueños. Un autodidacta. Su fuerza. Rebelde. Alí Primera, el cantor del pueblo. Un 31 de octubre de 1942, en la maternidad Oscar Chapman de la ciudad de Coro, nace Alí Rafael, el séptimo hijo de la familia Primera Rosell. Sus padres fueron Antonio Primera y Carmen Adela Rosell, el vientre sonoro, como siempre la llamó. Nuestra madre Carmen Adela, la que hemos dado en llamar el vientre sonoro porque parió el canto, y nuestros padres porque recordemos que Alí era hijo de Carmen Adela, mi madre, y Antonio Isidoro Primera. Su padre se desempeñó como funcionario de la policía en Coro. Muere durante un tiroteo provocado por un intento de fuga en la cárcel de dicha ciudad. Alí queda huérfano a la corta edad de 3 años, obligando a su madre Carmen Adela a mudarse con todos sus hijos a los campos de San José de Cocodite, en Coro. Los familiares le prestan un pedazo de conuco para que siembren y se mantengan de lo que siembren, que era muy difícil porque en esa parte de la península de Paraguaná, estoy hablando de San José de Cocodite, a pesar de que es una de las zonas más altas, ahí llueve un poco. Entonces Alí fue conociendo pues todos esos sacrificios, pues, ¿no? Para, como él mismo dice, para enfrentar la vida, pero a la vez fue conociendo el trabajo unido de los campesinos. El campo paraguanero y el trabajo duro fueron los forjadores del carácter noble y humano de Alí. Las vivencias más importantes de Alí en su formación como hombre fueron definitivamente la de su infancia, la infancia allá en el campo. Uno ve que las metáforas que él utiliza con mucha frecuencia son la lluvia, la siembra, el compañerismo. Eso a través de esa vivencia de que desde pequeños se fueron sembrando en él. El canto de la naturaleza, el que nos dio semerucos, el que nos dio mamones, el que nos dio todo ese encantamiento que tiene nuestra naturaleza, que nos dice tanto, que nos enseña tanto la madre vida, la madre naturaleza. Su madre decide mudarse nuevamente a Paraguaná en busca de mejor calidad de vida. Mi mamá, ella había quedado viuda, ¿verdad? Y ella tuvo que irse de Coro a San José de Cocodite. Y de San José de Cocodite nos fuimos a Las Piedras. Cuando la familia decide buscar una mejor manera de vida, pues se vienen hacia Punto Fijo y viven en Las Piedras, un pueblo de pescadores. Entonces la influencia que le hicieron en Alí allá los campesinos, lo hicieron los pescadores aquí en Las Piedras. Él decía que qué hermoso era ver a los campesinos cuando iban a sembrar, a labrar nuestra tierra, el maíz, la tapirama, que llamamos aquí el grano que nos gusta mucho, y que la auyamita, y Alí veía ese compartir, que después la cosecha era para compartirla. Era, mire, lleve para su casa porque usted me ayudó a sembrar. Ese compartir, ese Alí lo marcó para siempre en su canción. En Las Piedras se relaciona de manera muy cercana con sus vecinos. Allí, con la ayuda de los pescadores de la localidad, aprende a leer y escribir. Allí había un señor que trabajaba en la aduana de apellido Figueredo, que le daba clases por las noches a los pescadores en la escuela Luis Roncayolo de Las Piedras. Salí siendo un muchacho, asistí a esas clases y ahí fue donde Ali aprendió a leer, a escribir y aprendió las operaciones fundamentales. La familia se establece de forma definitiva en el barrio La Vela de Paraguaná. En esta localidad, que hoy en día lleva su nombre, se tejen muchas de las vivencias que marcarían el rumbo de la vida de Alí. Ya Ali, con de cierta edad, Ali estaba ya grandecito. Lo inscriben por primera vez en una institución educativa, pues, ahí en la escuela Luis Roncayolo de Las Piedras.
Pero la maestra ve que Ali como que es muy grande para estar en primer grado y lo llama y se sorprende cuando Ali le lee, él escribe, le suma, le resta, le multiplica y le divide. Entonces decidieron, no, vamos a colocar a este muchacho de una vez en cuarto grado de educación primaria. O sea que todas esas cosas fueron haciendo de Ali la persona que Ali fue. Él llegó ya grandecito, con esas ansias de tocar. Él siempre andaba, era con 4. La precaria situación familiar lo lleva a desempeñarse como limpiabotas, serenatero y organizador de torneos de boxeo junto a su hermano Monche. Su intención siempre fue la misma: ayudar a su madre y al resto de sus hermanos. Con su cajoncito limpiabotas, estudiaba por la noche para que en el día le quedara tiempo de ir a trabajar. Su familia le inculcó desde pequeño un gran sentido de compromiso con las necesidades de quienes lo rodeaban. Cuentan sus amigos y allegados que a pesar de las penurias que atravesó, desde pequeño no dejó ni un día de ayudar a niños o a cualquier persona que necesitara de él. Con siempre esas ideas revolucionarias. Salía a limpiar zapatos, llegaba, le traía a mi mamá 2 niños más que andaban con él. Mami, ¿tienen hambre? Él se reunía en la plaza con varios muchachos de aquí de la comunidad, que ya ahorita, bueno, ya son unas personas ya mayores, y se la pasaban echando bromas, poniéndole sobrenombres a todo el mundo. A él por lo menos le decían Boquita Pelá. La valentía siempre estuvo presente en la vida de Ali y los suyos. Juntos, la familia experimentó el trabajo duro en el campo, el oficio de los pescadores y la aspereza del trabajo en la calle. Salir adelante unidos siempre fue el norte de los Primera Rossell. Yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene joroba. Ya de tanto trabajar, usted me perdona, no. Yo no sé filosofar. ¡Uep! El barrio La Vela de Coro representó para Ali tener de nuevo a un padre, José Padilla, segundo esposo de su madre, Carmen Adela. Siempre tenía su poquito de rebeldía. Era rebelde, a veces que salía malcriado, enamorado. En 1960, Ali se muda a Caracas. Ya en la capital, inicia sus estudios de secundaria en el Liceo Fermín Toro. Allí, son sus profesores quienes lo inician en el mundo de la poesía y la escritura. Allá tiene la suerte de tener entre sus profesores a la esposa de César Rengifo. Sí, y tuvo en ella una guía muy importante. Y él descubre a través de ella a César Rengifo, ese valor nuestro. Durante estos años del bachillerato, Ali continúa también forjándose en el camino de la música. Siempre andaba con sus libros, estudiaba, le gustaba, o sea, ya desde muy pequeño le gustaba tocar. Pero no sería hasta su ingreso a la Escuela de Química en la Universidad Central de Venezuela cuando sus cualidades musicales trazarían el rostro de quien sería inmortalizado como el cantor del pueblo. Ali ingresa a la Universidad Central de Venezuela a estudiar ingeniería química. En esos tiempos marcados por nuestra historia, donde se dan acontecimientos muy importantes que sirven de trasfondo para su canción. Creo que Ali no hubiese sido un buen alumno si hubiese asistido a alguna escuela musical, porque Ali en cierto modo manifestaba su libertad, y esa libertad también le era propia para el impulso de su propia creación. La Universidad Central de Venezuela es un escenario clave para que germine la popular canción de Ali. El haber compartido aquellos momentos de la Universidad Central de Venezuela, cuando las luchas
de la universidad, yo creo que eran mucho más comprometidas, o cuando menos con mayor afinidad, con mayor conexión con los sectores populares. Tenía un poder de convocatoria increíble. En cierta oportunidad íbamos a viajar hacia la zona sur del lago, a un acto que tenía programado allá. Cuando llegamos al sitio, el prefecto de ese pueblo, y en esos tiempos eran medio retrógradas, nos prohibió el acto. Ya estábamos en el sitio, entonces Ali agarró su guitarra en plena Plaza Bolívar y me dijo, llámenme a los estudiantes, había un liceo cerca, y empezó a cantar, sin micrófono, sin nada. Bueno, la concurrencia fue tan grande, que derrotó aquella actitud de toda la gente. Durante su época de usevista, Ali fue varias veces detenido por alterar el orden público y convocar manifestaciones. Cuando es allanada la universidad durante el gobierno de Raúl Leónez, y él estando preso en los sótanos del edificio Las Brisas. Las Brisas era el edificio donde funcionaba la Dirección General de Policía, la Policía Política del gobierno de los ADECO, de esos entonces, de Leónez. Bueno, estando preso Ali compone esa canción y ve que él, al cantarla, pues, solo con un cartón nada más, le levanta el ánimo a los compañeros estudiantes que también estaban detenidos con él. Entonces, Ali sin proponérselo, le estaba dando nacimiento a ese nuevo canto, pues una manera distinta. Aquí no se conocía esa forma de enviar ese mensaje. En un momento que llegó estaba comiendo una patilla porque le encantaba esa fruta natural y se la arrojó al Digepol. Y bueno, aquello, una vez que eso se estrelló con un barrote y bañó pues al Digepol, concitó el aplauso unánime de todos los que estábamos en aquel sótano. Bueno, el tipo primero quedó sorprendido, pero también ridiculizado. Y entonces, bueno, optó por ir a buscar una bazuca para disparar una bomba lacrimógena en aquel sitio cerrado. Por supuesto, Ali afrontó con valentía eso porque también le costó una sanción, la cual aceptó disciplinariamente, porque también eso significaba o era un elemento, un indicio de esa madurez política que tenía Ali primera. Al salir de la cárcel, Ali sigue en su lucha pública por recuperar espacios para su canto. Y para ese entonces ya la fuerza de izquierda acepta la derrota de la guerrilla como alguna alternativa. El Partido Comunista organiza lo que llaman la carga sobre Caracas, que Ali decía como montar y desmontar el circo todos los días. Hoy se reunían en un sitio, mañana en otro, pasado mañana en otro. Ahí los dirigentes se dirigían al público, se leían proclamas y finalizaba Ali cantando. Y Ali forma parte de ese movimiento renovador, ¿verdad? De la nueva canción que viene de alguna manera a transformar la canción popular. Pero eso sí, respetando siempre esa esencia, esa melodía de antaño, donde Ali de alguna manera dice que fueron sus raíces. Ali no solo inicia su lucha social, también se preocupa por incentivar el deporte y encabeza uno de los movimientos más grandes en pro de la ecología y la conservación de los recursos no renovables. Su canción a la ecología era una canción para la defensa del ser humano, para la defensa del planeta Tierra. Es decir, se habla de que Ali fue un visionario y sin duda alguna lo fue, ¿no? Aunque fue un visionario que cantó en su tiempo para transformar su realidad, no solo se sentó a visualizar lo que podría suceder, sino que fue un activista político, fue un militante político, fue un promotor cultural, fue un cantor. Durante sus años de estudiante universitario, hechos como la Revolución Cubana y la muerte del Che Guevara pasarían a ser una inspiración de vida que quedaría plasmada en la canción de Ali.
En el año 67 estaba la guerra del Vietnam. Entonces le compone una canción a Ho Chi Minh y le compone una canción al Che Guevara. Y con humanidad, pues entonces él va conformando el contenido de ese nuevo canto. Las primeras canciones que se dan a conocer de Ali, siendo aún estudiante universitario, son Humanidad y No Basta Rezar. Esta última presentada en el Festival de la Canción de la Protesta organizado por la Universidad de los Andes en 1967. Es allí donde finalmente se consolidaría la popularidad de Ali I. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En ese mismo año de 1969, Ali recibe una beca para ir a estudiar ingeniería de petróleo a Rumania. Allá está, por la Europa Oriental, está durante 3 años y medio. Allí en el año 1972 graba su tercer long play, que se lo tituló De una vez. Aquí se conoció con el sello promo con Ali I volumen 2. En su transitar por Europa, llega a Suecia, donde conoce a Targa Osenis, con quien escribiría una historia de amor con 2 nuevas protagonistas, sus 2 primeras hijas, María Fernanda, Chimpi, y María Ángela, Marimba, compartirían parte de su infancia con su padre en suelo venezolano. Recuerdo un día que estaba mi hermana Chimpi, mi hermana mayor, veníamos del colegio, ella y yo estudiamos juntos, o sea, en el mismo colegio, y Ali llegamos al valle en Caracas, él se mete así al estacionamiento, y de repente sale conmigo cargado y de repente él empieza a decirle algo a mi hermana, y empieza a correr como loco para todos lados y nos volvemos al carro, y yo así en sus brazos, y no entendía bien, pero bueno, uno carajito, no está pendiente de otra cosa. Y de repente cuando veo que él sigue hablando con mi hermana y él me abraza fuertemente, luego sé que mi hermana, lo que mi papá estaba diciéndole, preguntarle a mi hermana dónde está Sandino, y él me tenía cargado. O sea, imagínate lo que venía, pues, esa gente que siempre viene creando y viene dispersa. Me tenía cargado y me estaba buscando por todos lados. Chimpi, Marimba, sus 2 hijas, que fueron sus 2 hijas mayores que están en Suecia, ¿verdad? Eran su... Chimpi, por ejemplo, era el tesoro de él. Entonces, yo digo que fue un padre ejemplar. Ya establecido en Alemania, vive de lo que sabe hacer, cantar. Interpreta canciones de estrellas como Pedro Infante y entre versos ajenos aprovecha la oportunidad para presentar al público algunos de sus versos. Ali I grabó sus primeros discos en el año 1969. El primer long play de Ali se tituló Vamos gente de mi tierra y el segundo se tituló Canciones de protesta. Estos discos fueron grabados en una forma semiclandestina porque los grabó Ali gracias a la ayuda del Partido Comunista. Ali desde joven fue comunista, Ali toda su vida fue comunista y murió siendo comunista. Ali incursiona en la vida política al ingresar como militante en el Partido Comunista de Venezuela. Vamos gente de mi tierra que llevas a cuesta una gran decepción. Vamos gente de mi tierra, luchemos por un mundo mejor. Ali fue vetado, pero sin embargo sus canciones empezaron a llegar a través del movimiento estudiantil universitario de esos tiempos, de los años 60, 70, 80. La canción de Ali tuvo su nido precisamente en el aula magna, donde él dijo que por primera vez cantaba en una universidad, fue en la UCB. Entonces de allí que se convirtió en el nido de su canción. Los discos eran estos pequeños 45 que en esos momentos se utilizaba, pues, y corrían, nos los dábamos prestados, corrían de un compañero a otro y generalmente lo escuchábamos con las puertas y las ventanas cerradas. Para 1973 regresa a Venezuela. Varias de sus canciones ya son conocidas por el pueblo, aún cuando se encuentra ante un veto rotundo por parte de los medios de comunicación.
Esto lleva a Ali a fundar su propio sello disquero, Cigarrón, para darle así difusión a sus composiciones y a las de otros cantautores como la Chichi Manaure, su hermano Montecano y el Gordo Páez, entre muchos otros intérpretes de música venezolana. Cuando Ali regresa entonces a Venezuela, ya tiene 3 discos grabados, pero sus canciones no se escuchaban por la radio. Para los años 80, casi toda su música fue censurada en Venezuela. Ali se valió de su propio sello disquero, de panfletos, de actos públicos y de amigos y familiares para divulgar sus canciones. A pesar del veto y la censura, Ali se consolidaría como uno de los más grandes cantautores de Latinoamérica. Es una sola canción, que era la reivindicación del ser humano, era la ternura, era la rabia, era el panfleto, porque a veces se dice, no, Ali no era un poeta, era un panfletario. En un momento el panfleto fue necesario, no había posibilidad. Ali decía, soy mosca y abeja. Mosca porque soy capaz de meterme en el estiércol por la defensa de mi pueblo, y abeja porque seguiré cantando por la flor de la victoria popular, ¿no? Es decir, y por eso escribe un disco que se llama Entre la rabia y la ternura. Dice, yo ando en esos dos, que de paso son dos condiciones naturales del ser humano, pues, ¿no? Tanto la rabia como la ternura. Y la canción de Ali es así. Durante esta época turbulenta, llena de ocupaciones y compromisos con el sello disquero y la política, Ali conoce al amor de su vida, Sol Muset, con quien se casaría el 17 de junio de 1978. Nos conocimos en Barquisimeto, en un evento que hace Gerardo Brito, se llama Los Venezolanos Primero, y de ahí, bueno, llegó Cupido, llegó el amor, llegó el sentimiento, llegó la ternura, llegaron las miradas, y bueno, relación que fue un poco fuerte al principio porque mi padre no lo aceptaba. Lo cierto es que cuando Ali me iba a visitar, la visita no era tanto para mí, sino para mi madre. Ali, desde allí, mi papá comenzó a quererlo mucho. Quien fuese con mi mamá se ganaba el cielo con mi papá. Producto del matrimonio de Sol y Ali, nacen 4 varones, Sandino, Servando, Florentino y Juan Simón, quienes llevarían la vena artística y musical de sus padres. Y era un consentidor de primera, consentidor. Él era de esos compañeros, yo creo que no sé si los habrá ahora, pero él estaba pendiente, él sabía a qué hora le tocaba el pecho al niño que teníamos en el momento pequeñito. A pesar de su ajetreada y absorbente actividad diaria, en medio de la música y la lucha social, Ali siempre fue un padre ejemplar. Sus allegados también lo recuerdan como un buen hermano e hijo, siempre pendiente del bienestar de su familia, muy especialmente de su madre, el vientre sonoro Carmen Adela. Siempre estuvo pendiente de mi vieja, cada 15 días él venía a verla, y si andaba viajando, él siempre estaba pendiente de llamar en casa de mi hermana Ada, que era donde había teléfono, porque aquí no teníamos teléfono, ¿verdad? Entonces él llamaba a Judivana para saber de mi mamá, o si no, por medio de postales, le escribía cartas muy hermosas a mi vieja. Su madre Carmen Adela fue uno de los principales motivos de inspiración en las composiciones de Ali. Una de las creaciones más conmovedoras sería Madre, déjame luchar, donde Ali le pide a su madre que lo deje perseguir sus ideales. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir. Sus canciones y la identificación del pueblo con sus letras se habían convertido en un movimiento poco agradable a los poderes del momento. Ali Primera es un militante de los sueños, como él mismo se calificó. Ali militó en sus sueños con coherencia. Y un militante de los sueños
de liberación de los pueblos. Solidario, desprendido, militante de una lucha a la cual él se entregaba con pasión por este pueblo, por Venezuela o por el país que necesitara una canción, por un combate, por dignificar una revolución en algún momento. Temas como Canción mansa para un pueblo bravo hablan de la explotación del proletariado y los obreros durante la década de los 80. El lagrimía de los humarados está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Hay que señalarlo de una manera que no es solo el canto, sino es la política, es la rebeldía, es la ideología, es el amor por la vida. Con la llegada del vendaval, huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco. No hizo varias canciones, Ali hizo una sola canción, y por eso cuando hablamos de Ali hablamos de la canción, porque el tío Juan, Mama Pancha, Coquibacoa, No Basta Rezar, Tin Marín, Ho Chi Minh, Camarada, Falconía, La Patria Buena, son partes de un mismo proyecto, que era el proyecto de construir una patria distinta, una patria socialista. El primer disco de Ali, el disco conocido, lo primero de Ali Primera, antes de sus dos primeros trabajos, tiene su canción al tío Juan, Disperso, al comandante, Amigo, pero su último disco que pudo grabar se llamó Entre la rabia y la ternura, y la última canción era Camarada. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia. Techo de Cartón hacen visible la situación de cantidad de millones y millones de venezolanos. La canción de Floris Seferino hace visible la explotación y la muerte de nuestros campesinos por desnutrición, por ejemplo. El derecho al derechito hace visible la violencia y la tortura como método de gobierno, la muerte y la desaparición como método de gobierno. Muchas de las canciones de Ali hacen visibles una verdad que a mí me parece importantísima también en cuanto a la canción popular venezolana, y es que ya el hombre está en el paisaje, el ser humano está en el paisaje. No era el asunto de que le cantáramos al paisaje, es que el paisaje éramos nosotros. Le cantó a Bolívar, le cantó a Zamora, le cantó a muchísimos hombres que tienen que ver con las distintas luchas en América Latina. Le cantó a un Reverón, le cantó a un César Rengifo, le cantó a un Luis Mariano Rivera. Para el poeta falconiano, no podía haber un canto por amor al pueblo sin que la solidaridad se entreviera en sus letras. Es por eso que llevó la canción solidaria a diversos rincones del país. Ali reunía decenas de artistas, no para que fueran a aplaudirlos. Tal como él mismo solía decir, su intención era unir a un pueblo para juntos cristalizar una misma causa. Ese movimiento que surge de la canción surge espontánea. Existían agrupaciones como el Grupo Ahora, el Grupo Los Guaraguaos, Gloria Martín, que venía haciendo una tarea hace muchísimos años, otros colectivos que eran de distintas zonas de Caracas. No era fácil, pero teníamos una cosa en común, que todos apuntábamos nuestro canto, nuestra fuerza al mismo trabajo político, al mismo trabajo ideológico, con la canción, con la canta de cada una de las agrupaciones. Como habitante de Paraguaná, Ali creció entre las grandes transnacionales extranjeras que explotaban el petróleo venezolano. Y este hecho no podía quedar fuera de su canción necesaria. Toda la canción de Ali Primera también puede resumirse como una respuesta a la cultura del petróleo. No podemos olvidar que
el momento en el que Ali desarrolla su trabajo, que es a partir del año 65, 67 hasta el año 80, lo que hacía la necesidad de hacer una canción que no podía disfrazar esa realidad. La canción de Ali I se pone al servicio de eso, pero como te decía, también formaba parte de su época. La canción de Ali I no es una canción hecha en laboratorio, es simplemente una canción producto de un momento histórico que él vivió, momento histórico que estaba asignado por la explotación petrolera, donde la explotación petrolera estaba en manos norteamericanas y había todo un proceso de transculturización que se vivió sobre todo en su tierra. ¡Viva la soberanía! ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni por... Hacia los últimos años de su vida, grupos interesados en callar la voz que da aliento al pueblo intensificaron sus persecuciones. Más de una ocasión intentaron matarlo. Una vez le pusieron una bomba en su propio apartamento con sus muchachos ahí. O sea, llamaban a la mamá Carmen Adela que fuera preparando su ropa de luto. ¿No? O sea, cuando iba de Barquisimeto hacia Caribo a buscar a Sol, le metieron un carro de allá y otro por detrás y lo sacaron de la carretera, que por poco no se mató al Inca. El 3 de mayo de 1982, Ali envía una carta abierta al diario El Nacional. En estas líneas, denuncia públicamente una serie de intimidaciones hacia él y su familia. Y llamaban a mamá abuela, llamaban a la casa de mi papá y le llevaban anónimos a mamá abuela aquí en Paraguay, donde decían que nos compráramos ropa negra porque ellos lo iban a matar en México. Las canciones de Ali siempre tuvieron presente las necesidades del pueblo. Y ya el que podíamos decir que fue su último trabajo, que no pudo ver concluido, que graba su hermano José Montecano, se llama Por si no lo sabía, y hay una canción que se llama La Canción Caliente. Esta es la canción caliente que señala los dientes para defender la noble causa del pueblo que buscando vuelo quiere despegar. Si no se eleva lo matan junto con su dignidad. No será flor la semilla si no se abre paso en el lodazal. No será flor la semilla si no se abre paso en el lodazal. Que no hay poema que valga para decir la verdad. Será de nuevo bonita la canción sencilla que el pueblo verá. Cuando de nuevo amanezca y ya no vivamos en la oscuridad, pongan alfabetos. Niños más y lentos en la oscuridad, indios perseguidos en la oscuridad. Una respuesta, una canción caliente, se llama así. La canción caliente quedó en su disco inconcluso que pudimos terminar, gracias a Dios, a Bolívar, al Che. El 12 de febrero de 1985, Ali I se presenta en vivo en la Plaza La Victoria de Maracaibo, con motivo de la celebración de la Batalla de la Victoria y el Día de la Juventud. Cantó por última vez en Maracaibo, el Día de la Juventud, el 12. Ali murió el 16. Bueno, una de las últimas reuniones la hizo con Chinco Ferrer, el rector de la Universidad de Zulia, para hacer una canción solidaria en beneficio a la Universidad de Zulia, que pasaba por graves problemas económicos. Ali, en el último concierto que tuvo, el 12 de febrero de 1985, ahora sí me voy a poner los lentes, dice: yo me considero joven, pienso que me puede dar reumatismo en los huesos, pero en el espíritu no. Y considero joven a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Consideré joven siempre a Aquiles Nazoa, a César Rengifo. Considero joven siempre a todo hombre que sueña y lucha por hacer posible sus sueños. El 16 de febrero de 1985, la muerte lo sorprende a los 43 años de edad en un accidente vial en la autopista Valle Coche cuando iba a su casa. A mí me tocó la infeliz tarea
de trasladar el cuerpo de Ali, a mí no me gusta decir cadáver, el féretro de Ali, de Caracas para acá, para la casa, para Guaná. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos. Y salir a las 6 de la mañana salimos nosotros de la Plaza del Rectorado. Y desde Caracas hasta Punto Fijo, hasta en los pueblitos más áridos, había gente a la orilla de las carreteras con gallinas rojas, con trinitarias rojas. ¿De dónde las sacaban? No sé. ¿Qué nos quiso decir el pueblo? Que se había escuchado la canción. Y encontrarnos en el camino gente con una trinitaria en la mano, con una cuestión, eso definitivamente fue duro. Él era del pueblo, él no era En las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo. A Ali no le gustaba hablar de la muerte y decía, nosotros a los hombres que queremos no los enterramos, sino que simplemente los sembramos, ¿no? Yo creo que, bueno, en lo que tenga y lo que me resta, lo vivido, en lo que me resta de vida, yo no podría tener ninguna emoción tan fuerte. Desde entonces, cada 17 de febrero se celebra la Marcha de los Claveles Rojos, un emotivo encuentro en el que los paraguaneros siembran el recuerdo del cantor del pueblo en la tierra que lo vio nacer y en el corazón de las nuevas generaciones que hoy ríen, lloran, cantan entre las mismas calles y avenidas que Ali recorrió alguna vez. Marchó a ese paisaje. Después de su tránsito vital y fértil, el hombre cuando muere se convierte en un paisaje. Ali está allí, en ese tránsito hermoso, vital, al lado de nosotros. Y vuelve a nacer en sus hijos, en los nietos, en todos los hijos de la patria. Y que a ti te canten, un niño de 8 años, te cante una canción de Ali, eso es algo que a ti te llena. A mí como hermana, llevando esa sangre de Ali, me emociono y a veces hasta lloro, porque son cosas que, bueno, las lágrimas fluyen, pero es el sentimiento, el amor que sentimos hacia Ali. Ali nos dejó una enseñanza muy, muy importante para nosotros y para nuestros hijos. Cada vez que oímos una canción de Ali, recordamos al niño, recordamos al anciano, recordamos a la madre, recordamos a la mujer embarazada, recordamos al campesino, al obrero. Ali está en la conciencia del pueblo. Ali está en cada pedacito de aire que vamos respirando, en los árboles. En las brisas, en los pájaros. Esa es la canción donde se fue tejiendo. En esa canción que retumba, que hace cabriolas en el cielo, que hace cabriolas en los campos, que hace cabriolas en los países latinoamericanos y más allá de nuestra frontera. Ese es y ha sido y seguirá siendo Ali Primera. El cantor debe ser muy amigo de su canción, muy compañero de su canción, porque si el cantor deja la canción por un lado y él se va por otro lado, esa canción se invalida. Mira qué linda la vereda, las lluvias de primavera le embellecieron la piel. Ese camino va al Tocuyo, ya se escuchan los tambores del Tamunanque otra vez. Dale cruzado, crúzalo, pisa el 100 pies, linda la rosa, rózalo.